Muy buenos días, queridos estudiantes, y el día de hoy vamos a estudiar a la atmósfera. Empecemos. Bueno, mi primera parte, vamos a ver cuáles son tus saberes previos. Y te pregunto, ¿cómo sabes que tenemos atmósfera? Siempre se escucha, ¿no? El planeta Tierra está cubierto de una capa que se llama la atmósfera, una capa de aire. Pero si al aire no lo vemos, ¿cómo sabemos que tenemos atmósfera? A ver, una pregunta así medio capciosa. ¿Cómo Porque dices? respiramos. Ah, muy bien, ya. Claro, Sí, sí, podría ser El una oxígeno y el capa aire. gaseosa. Es una capa, Miss. sí, es una capa. ¿Y cómo ¿Puedes saber sabemos Lleno que de es? gases, de la existencia oxígeno. de la atmósfera a través que nos cubre de los rayos solares, ¿no? Claro, nos cubre. Y allá habrá algo que sí vemos. Ahí arriba, a ver si está cerca a tu ventana, divisa, ¿qué cosas se puede Las ver? nubes, las Ah, nubes. muy bien, te has dado cuenta que vemos las nubes, ¿no? ¿Y qué más También vemos? la neblina también. Ah, la neblina, las Yo veo pura nubes. neblina estos días. Y estos días, aparte de neblina, nubes, algo más. Pura lluvia, mis. Lluvia, lluvia, Miss. La lluvia. Ahí está la lluvia. Y a veces, cuando hay lluvia, a veces hay algo más. Granizo, ¿Arco iris? Aparte del granizo. granizo, El arco iris también sale, mis. ah, el arco iris, ya está, La muy bien el lluvia arco tiene todo. iris. Y a veces, cuando la lluvia es Granizada, muy tormentosa, granizada, Los truenos, nevada. relámpagos, truenos. El, Ahí el está, rayo, rayos y rayos, ¿no? truenos. Rayos, truenos y centellas, ya está. Miren, aunque parece mentira, uno dice, no, la atmósfera yo no lo veo, pero sí lo estamos viendo por fenómenos que suceden en la atmósfera. Sabemos que está existiendo esta atmósfera porque existen fenómenos atmosféricos. Vemos las nubes, que dijeron el arco iris, la lluvia, la granizada y bueno, las tormentas eléctricas, ¿no? Los rayos, los truenos, los relámpagos. Todo esto son pues claras de que hay atmósfera, ¿no? Cuando vemos aquí en estos relámpagos, ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa, es una capa de gas, de aire que rodea nuestro planeta y se extiende desde la superficie de la Tierra hasta desaparecer en el espacio. Y esta atmósfera que nosotros tenemos tiene una composición química. A ver, aquí tienen un diagrama de torta. ¿Qué es lo que más tiene nuestra atmósfera? Nitrógeno molecular. nitrógeno, Nitrógeno molecular. Tenemos en nuestra atmósfera, en el aire que está aquí rodeándonos, lo que más abunda es el gas de nitrógeno, en un 78%. El que le sigue en abundancia, ¿cuál será? el oxígeno molecular. Muy bien, es El oxígeno molecular. el oxígeno molecular. ¿Saben por qué se llama molecular? Porque el átomo de oxígeno yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando vas al colegio, cuando eres profesora o alguna vez han sido alumnitos, a veces hay niñas o niños que son los mejores amigos y uno te dice, Miss, permiso al baño. Ya, anda nomás, le dices. Y sale, se levanta y dice, voy con mi amiga o voy con mi amigo. No quieren ir solos, ¿cierto? Algunos que son muy amigos. Algo así pasa con el oxígeno. El átomo de oxígeno es un átomo que no quiere andar solo, siempre anda con su mejor amigo, que es su hermano gemelo, otro átomo de oxígeno. Entonces, por eso se habla de que el oxígeno se representa como O2. Y a este O2 se le dice oxígeno molecular porque es una molécula, la unión de dos átomos de oxígeno. ¿Me entienden? Siempre el oxígeno va a estar con su mejor amigo, otro oxígeno. ¿Qué más tiene en nuestra atmósfera? Pues tiene vapor de agua y tiene dióxido de carbono y finalmente otros gases. Pero principalmente entonces
Tiene nitrógeno y oxígeno. Vamos a ver cómo es la atmósfera y vamos a compararla. Aquí arriba tienen un cuadro que dice composición de la atmósfera primitiva. Puedes observar. Y aquí abajo tienes el cuadro de la composición química de la atmósfera actual. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo es la concentración de oxígeno en la atmósfera actual respecto a la atmósfera primitiva? A ver, comparen, observen las cantidades. ¿Cómo es? ¿Quién me puede explicar? Tiene una alta elevación, Miss. ¿Dónde? ¿Dónde hay una mayor cantidad de oxígeno? El actual Miss es que en la primitiva el nitrógeno era menos y ahora es más también. Ah, Y ya. El oxígeno ha aumentado en la En composición la de la actualidad, ¿no? En la actualidad hay mucho más oxígeno que en la atmósfera primitiva. Y acá hay otra pregunta. ¿A qué crees que se deba la disminución de dióxido de carbono en la atmósfera actual? ¿Te has dado cuenta que en la antigua había 96% de CO2, dióxido de carbono, pero en la actual hay 0,03%? A ver, ¿a qué crees que se debe? Al deterioro ¿Deterioro de qué, mi amor? de la capa de ozono, podría ser. Ya, pero no, en realidad el CO2, más Hay bien más, antes había más CO2 que ahora. Entonces la pregunta es ¿por qué hay menos CO2 que antes? Claro que en los últimos años estamos aumentando, ya por la contaminación aumentamos el CO2, pero la sin considerar la sobrepoblación. la sobrepoblación podría hacer que haya más CO2. Pero comparando con la Tierra primitiva, el planeta Tierra de los principios de la humanidad, ni de la humanidad, los primeros días en que se formó el planeta, había más CO2 que ahora. Era como, Miss, a ver, dime, Yuriko. porque antes, según la teoría de Big Bang, habían explotado las estrellas y los meteoritos y todo, por eso puede ser, Miss. Claro, ¿no? En el origen, después de la gran explosión de la que nos cuenta la teoría del Big Bang, pues esta gran explosión había originado una gran cantidad de gases como el CO2 y con el paso de los años, pues este CO2 ha ido mermando, ¿no? Y han pasado muchos millones de años. A ver, otra pregunta. ¿En cuál de las dos situaciones es posible el desarrollo de la vida y por qué? ¿En la atmósfera primitiva o en la atmósfera actual? En la actual, Miss, ¿Por qué? Hay menor ¿por qué? cantidad de CO2 también. Ajá. Ya, uno que hay menor cantidad de CO2, porque el CO2 es un gas venenoso, le dicen el gas de la muerte feliz. ¿Sabes por Y qué? además, Porque cuando te respiras CO2, te duermes y ni sientes que que te estás además muriendo. por el y oxígeno que también porque hay aumentó también. más oxígeno molecular. Ah, claro, porque ahora hay Porque más hay oxígeno. más oxígeno molecular y también más nitrógeno molecular aumentó en gran cantidad, porque si es que notas, ahí está el 3%, ahorita está 78%. Claro, pero tengamos en cuenta que nosotros al respirar pues no usamos nitrógeno, pero sí Pero oxígeno. para el ciclo de la Tierra, por ejemplo, o Ah, muy bien, Maylí, te diste cuenta, ¿no? En los ciclos biogeoquímicos, ahí se necesita al nitrógeno. Bien, ay, un ratito. En esta parte vamos a hacer la comparación de la atmósfera en tres momentos de la Tierra. Hace 530 millones de años, en el periodo precámbrico, miren cómo era la Tierra. La atmósfera terrestre, el lugar es Shenzhen, en China. La concentración de oxígeno menos de 30% que lo que existe en la actualidad. Y no había
vida. No había nada de vida en la tierra, nada, ni plantas ni animales. La vida en aquella época, hace 530 millones de años, existía en las aguas, pero en la superficie terrestre pues no había vida. El aire estaba prácticamente, era un aire venenoso. No podríamos, ni nosotros, ni plantas, ni animales, era posible la vida. Y los primeros predadores que existieron se empezaron a formar, pero en el mar primitivo. Y miren qué pasó luego. Esto es, esto sucedió en otro periodo. Estamos viendo que pasaron los años, aparecen los primeros reptiles ya en la tierra porque formaron cáscaras duras en sus caparazones, pero miren, los reptiles, los primeros reptiles tenían sus depredadores, que eran los artrópodos. Cuando decimos artrópodos, los insectos, los arácnidos, que en aquella época eran artrópodos gigantes, como por ejemplo la que están viendo es una araña mesoceles. Hace 300 millones de años, en el periodo carbonífero, la atmósfera de la Tierra tenía un aproximado de 40% más oxígeno que en la actualidad. Y el hecho de que hubiera más oxígeno en la actualidad hizo que existieran depredadores gigantes. Las plantas, estos que parecen verdaderos árboles, en realidad no son árboles, son los primos de helechos gigantes. Y en esas condiciones de mucha humedad, una gran cantidad de humedad, pues se desarrolló la vida de una manera fantástica. Y los animales, como los insectos, los arácnidos, eran realmente gigantes. Miren cómo esta araña mesoceles va a atrapar a este reptil. Miren, lo persigue y lo atrapa. Lo mata, Mira, lo mata y se lo lleva. Y ahí vemos que lo que permitió esas condiciones de vida especiales, pues fueron la gran cantidad de plantas, la gran cantidad de vegetación del carbonífero. Mira esa libélula gigante, se ha llevado a un reptil, a una lagartija, como un lagartito se lo ha llevado volando. Era de sus alas, medían de largo 1 metro de largo. Eran realmente gigantes, ¿no? Eso fue el periodo carbonífero. Y aquí tenemos la Tierra, la atmósfera terrestre en la actualidad. Es una atmósfera que protege a la Tierra de la intensa radiación solar, tiene una capa de ozono que nos brinda protección, tanto también incluso hasta de los meteoritos, y la podemos reconocer por la gran cantidad de capas de las que está formada nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, hemos hecho una comparación de las 3 atmósferas, la muy primitiva, que no había prácticamente oxígeno, el carbonífero, que fue una época muy, muy especial, donde los niveles de oxígeno fueron tan elevados que los insectos eran insectos gigantes. Me hubiera gustado ver alguno de estos gigantes. Y la atmósfera terrestre, ¿no? Que ya no tiene tanto oxígeno como en el carbonífero, pero es lo suficiente para mantener la vida tal como la conocemos. Ya, hemos comparado entonces las atmósferas. Vamos a ver ahora que la atmósfera tiene importancia. Vamos a ver por qué es importante nuestra atmósfera. El primer aspecto de por qué es importante la atmósfera es porque nos ofrece la capa de ozono, que ves esa línea roja ahí en la atmósfera. Esta capa de ozono funciona como un filtro que absorbe los rayos ultravioleta. Los rayos UV, los rayos UVB quedan atrapados de tal manera que no puedan dañarnos la piel, no puedan dañar a nuestros ojos ni a los animales. Otra importancia de la atmósfera es que favorece el calentamiento global. Si nosotros no tuviéramos atmósfera,
seríamos como Venus. Y como sabes, el planeta Venus es un planeta que en el día puede llegar a 280 grados Celsius y en la noche puede llegar a menos 170 grados. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente no tiene atmósfera y eso hace que su clima sea muy inestable. Si nosotros no tuviéramos atmósfera, fácilmente podríamos tener más de 100 grados Celsius en el día y en la noche podríamos llegar a temperaturas de 200 grados bajo cero. Entonces, no soportaríamos. Pero gracias a que tenemos la atmósfera, esta atmósfera concentra el calor del sol que es absorbido en el día, de tal manera que, pero concentra una pequeña cantidad de calor, nada más, no todo. Entonces, de tal manera que nuestro clima, nuestra temperatura ambiental en el día es lo suficientemente cálida para vivir y en la noche nos deja todavía calorcito para no congelarnos. Entonces, por eso es bueno nuestra atmósfera. El oxígeno. La atmósfera nos provee el oxígeno, que es un gas fundamental y necesario para poder respirar y permite de esta manera la vida tanto de los humanos como de plantas, animales y muchas otras formas de vida. Vamos a ver que la atmósfera presenta varias capas, las capas de la atmósfera. Estas son capas de aire que van a tener ciertas características en cuanto a altitud y temperatura. La primera capa de la atmósfera recibe el nombre de troposfera y esta capa puede llegar hasta los 10 o 12 kilómetros de altura. Ahí es donde se encuentran volando los aviones, es el aire que nosotros estamos respirando en estos momentos, es la troposfera. Inmediatamente después de la troposfera se encuentra la siguiente capa que se llama estratosfera. Esta estratosfera está de los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altura, es mucho más grande, es más debería ser más fría, pero en la parte media de la estratosfera hay una capa especial que es la capa de ozono, que vamos a ver que filtra los rayos ultravioleta, los rayos dañinos del sol. Inmediatamente encima de la estratosfera se encuentra la mesósfera. Esta capa tiene una temperatura que va disminuyendo y se caracteriza porque puede llegar a ser muy fría y ahí es donde van a pasar los meteoritos. A veces vemos en las noticias que algún meteorito cayó en la Tierra. Entonces, cuando los meteoritos caen en nuestro planeta, ellos chocan con esta mesósfera y en esta mesósfera generalmente uno dice es aire, es solo aire, pero a pesar de que solo sea aire, ese cuerpo llamado meteorito, que puede ser un hielo, un trozo de hielo del espacio, una roca del espacio, choca con la mesósfera y empieza a arder. Y entonces en ese proceso de que arde mientras va cayendo, pasando por toda la mesósfera, disminuye notablemente su tamaño, ¿no? Y llega a la Tierra de repente una roca. Es una roca pequeña, pero ha disminuido mucho su tamaño al pasar por la mesósfera. La siguiente capa recibe el nombre de termósfera. También aquí se encuentra la ionosfera, que es una zona donde existe una gran cantidad de iones, que son átomos cargados eléctricamente, energéticamente, y ahí se puede observar las auroras boreales, que lo vamos a ver en un momento. Y la última capa es la exósfera, ¿no? Es la capa ya más externa del planeta, de nuestra atmósfera, y ahí hay poca gravedad. Entonces, cuando a veces vemos que los astronautas están viajando en una nave, salen al espacio, llega un momento en que se ve que los astronautas que estaban sentados en su nave, de pronto están flotando dentro de la nave. Eso es porque ya llegaron a la parte llamada exósfera, donde ya no hay gravedad, ya no se ven afectados por la gravedad de la Tierra. Estas vienen a ser las capas de la atmósfera. Aquí está de forma muy resumida y ahora lo vamos a ver detalle a detalle. En este esquema
solamente con dibujo, ustedes pueden darse cuenta qué es lo que qué es lo que sucede en cada una de estas capas de la atmósfera. Por ejemplo, vemos que la troposfera, que es que está más abajo, es el aire que nosotros respiramos, es donde están las montañas, el Everest, la punta del Everest, que es la montaña más alta del mundo, todavía se encuentra dentro de la troposfera. A pesar de que es tan alto, todavía está dentro de la troposfera, pero ya estás poco cercano a salir, a pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, por ese, conforme subes, conforme aumenta la altura, va a disminuir la cantidad de oxígeno y va a disminuir la temperatura. Por eso, cuanto más alto es más frío. Por eso es una montaña congelada. También en la troposfera se pueden ver a los aviones, los aviones, ¿no? Los aviones comerciales, los vuelos, las lluvias se dan en la troposfera, las nubes, los globos aerostáticos que vuelan, pues están también en la troposfera, ¿ya? Todas las lluvias, todo ello es troposfera. La siguiente capa, la estratosfera, ahí está la capa de ozono, a unos 12 kilómetros de haberse iniciado, a unos 40 kilómetros de haberse iniciado la estratosfera, está la capa de ozono. Ahí viajan los aviones supersónicos, las estrellas polares, los globos meteorológicos, que son globos especiales que sirven para controlar el clima. Ya estos no son tripulados. Cuando hay una bomba atómica, se ve, ¿no ves? Como una nube en forma de hongo. Esa nube en forma de hongo llega hasta la estratosfera. La siguiente es la mesósfera, donde hay los rayos cósmicos, las ondas de radio. Aquí están, por aquí tienen que pasar las ondas de radio transmitidas por los satélites. En la termósfera, las naves que orbitan la órbita terrestre, ¿no? Un transbordador espacial. Aquí ya existe, por ejemplo, un transbordador espacial ruso que es tripulado. Entonces, ese transbordador espacial está en la termósfera. Ya está muy, muy lejos de nosotros, pero desde ahí está observando lo que sucede en el planeta y en el espacio. Y aquí pueden estar también los satélites espaciales. Hoy en día que nos estamos comunicando a través de este medio que es el Internet, estamos haciéndolo gracias a los satélites. Y esos satélites están en la termósfera. Y finalmente la exósfera ya es el espacio exterior, digamos, ¿no? Una parte que ya corresponde al espacio exterior, pero que todavía tiene relación con la Tierra. Aquí lo que podemos encontrar es este Sputnik, que es una sonda espacial, es como decir un telescopio robótico que va viajando por el espacio y va tomando fotos de lo que sucede alrededor, ¿no? De planetas, de estrellas. Ahí vamos a ver la troposfera. A ver, ¿quién se acuerda qué es lo que había en la troposfera? Chicas, Los aviones. muy bien, los aviones, está el oxígeno, ahí está, ¿no? Los fenómenos Las meteorológicos, lluvias. Lluvias. claro, las lluvias. Ahí también se va a dar mira, ahí está el avioncito, están las nubes. Vamos a ver, ahí está, allá, es que estaba avanzando aquí. Aquí podemos observar, ahí están las nubes, están los aviones, están las lluvias, todo eso sucede en la atmósfera. También hay oxígeno. La cantidad de oxígeno va a disminuir conforme es más alto, ¿ya? Y ese oxígeno permite la vida en la Tierra, ¿ve? Más bajo, más cercano a la Tierra hay más oxígeno, más arriba, menos oxígeno. Eso también explica, por ejemplo, cuando hay personas que viajan a Lima y al ir a Lima pasamos por Ticlio. En Ticlio hace frío, pero no solamente hace frío, Ticlio es una montaña que está bien alta. Y como está bien alto, conforme subes hay menos oxígeno y entonces las personas por falta de oxígeno sienten unos síntomas conocidos como el soroche, ¿no? Se sienten mareados, se sienten con náuseas
dificultad para respirar. Y obviamente también hace frío, ¿no? Conforme te alejas, va a haber menor temperatura. ¿Ya? Todo eso es la troposfera. Mis, y los pulmones se llenan de agua. Ah, sí, también mucha, es peligroso. Cuando tenemos pacientes, familiares de edad avanzada, pues es complicado, ¿no? Aquí tenemos la siguiente capa, que es la estratosfera. Esta se extiende hasta unos 50 kilómetros de altitud y allí se encuentra la capa de ozono, esta línea roja. Como puedes ver, la capa de ozono no deja entrar a la radiación ultravioleta, a las radiaciones dañinas. Algo especial que sucede ahí es que aquí la temperatura aumenta cuando llegamos a esta zona de la capa de ozono, aumenta la temperatura. ¿Quién me dice por qué cree que puede aumentar la temperatura al llegar a esta zona? Justo a la zona de la capa. El sol, los rayos del sol y Miss, pasa por por los la rayos capa de ultravioletas. Claro, muy bien, Andrea. Claro, Porque sí cuando está ahí. Sí, ahí está el ozono, ¿no? Está atrapando, está bloqueando el paso de estos rayos UV y toda esta energía que queda ahí atrapada, pues se concentra ahí, se concentra ahí. Muy bien, es un concentrado energético. Y vamos a ver un poco de la capa de los ozono. componentes químicos de la atmósfera, que si bien se encuentra en bajas concentraciones, cumple un rol fundamental para la existencia de vida en el planeta. La radiación solar abarca dentro del espectro electromagnético el rango de frecuencias que comprende tanto la radiación visible como la ultravioleta. La radiación UVC, la más energética y dañina, es absorbida en la alta atmósfera principalmente por el oxígeno y el nitrógeno, mientras que la UVB y la UVA continúan su camino hacia la superficie. La UVB encuentra a la capa de ozono, que actúa como un escudo protector. Las moléculas de O3 utilizan la energía UVB para su formación y destrucción de forma natural. Cuando aparecen otro tipo de moléculas, este proceso natural se ve afectado. Por esto, la radiación UVB alcanza en mayores proporciones a la superficie, generando impactos en la salud y en los procesos biológicos de plantas y animales. Como hemos podido observar, entonces, en la capa de ozono, esta capa de ozono que tenemos nosotros en la estratosfera, nos está protegiendo de la peligrosa radiación, principalmente la UVB. También puede filtrar algo de la UVA, pero es menos. Ya, vamos a ver. Aquí tenemos, después de la estratosfera, tenemos otra capa, que esta capa es la siguiente, conocida como mesósfera. Ahí está la mesósfera. A ver, ¿quién se acuerda qué sucede en la mesósfera? los satélites. Ah, los satélites, ¿no? Bueno, aviones. Los aviones, pero los aviones estaban en la troposfera, ¿te acuerdas? La mesósfera es una parte fría de una capa. Y Claro, cuando pasa un meteorito, en el momento que la velocidad que pasa, al pasar la mesósfera, se empieza a calentar, por así decirlo, y a prender fuego. Momento de... Ah, muy bien, mira, ve este meteorito. Y entonces, este meteorito, al pasar por la mesósfera, como digamos, como que hay rozamiento, y ese rozamiento hace que arda y disminuya ampliamente su tamaño, ¿no? Los cometas también. Muy bien, esa es la mesósfera. Ah, y también ahí ocurren esos fenómenos, los fenómenos de las tormentas eléctricas. La siguiente capa de Aurora la boreal. Ajá. Acá ahora vamos a ver a la aurora boreal. La siguiente capa de la atmósfera es la termósfera. La termósfera es una capa donde la temperatura, en ella se producen las máximas temperaturas. O sea, normalmente uno dice, ¿no? Conforme más subes debería ser frío. Sí, pero en la termósfera justamente se llama termo porque es caliente y puede llegar a temperaturas de hasta 1500 grados Celsius. Es muy caliente.
Y esto se debe a que ahí existe una gran cantidad de átomos ionizados. Esos átomos ionizados van a emitir una gran cantidad de energía eléctrica y esta energía eléctrica va a originar fenómenos en el cielo conocidos como las auroras boreales. Esta fotografía que tienen aquí en la parte inferior que he puesto, se ve la sombra negra de unos árboles y se ve como que fuera una pantalla verde con azul, rojo, amarillo. Esas luces que ustedes están viendo se llaman auroras boreales. Esas auroras boreales se forman en la termósfera y se pueden ver desde el planeta Tierra y se ve como que las luces bajaran hasta la Tierra y tocaran el suelo o incluso el agua. Pero este fenómeno únicamente se va a ver en 2 lugares del mundo. Se pueden observar en el Polo Norte y en el Polo Sur. El lugar donde existe la mayor cantidad de formaciones de auroras boreales es en el Polo Norte. También que ahí existen poblaciones donde las personas tú prácticamente estás en la ciudad y viajas como unos 15 minutos de la ciudad, vas al mar y desde ahí puedes sentarte a esperar a ver las auroras boreales que se dan al atardecer y al amanecer. Ese fenómeno que ustedes están viendo ahí es prácticamente mágico, ¿no? Es una cosa fantástica ver una aurora boreal. También aquí en la ionosfera se va a dar la transmisión de las ondas de radio. El hecho de que nosotros nos comuniquemos, las ondas de comunicación, de televisión, de radio, pasan por la ionosfera. Gracias, y pueden pasar fácilmente porque es una zona muy ionizada. Los átomos ionizados permiten esa carga. Es como cuando nosotros, ¿se acuerdan que habían frotado un globo? No me acuerdo si lo hicimos con ustedes. Frotamos un globo para cargarlo, energizarlo. Eso que Pegaron las hacemos, hojitas. ajá, y que se peguen los papelitos o el lapicero, ¿no? Y se pegan los papelitos. Eso que hacemos nosotros, eso es algo que está sucediendo en la ionosfera todo el tiempo. Es como que el aire se frota tanto que todos los átomos están así eléctricos, están como queriéndote pasar corriente. ¿Ya? Y la última capa es la exósfera. Esta capa es la más externa. Se encuentra desde los 500 y 1000 kilómetros y según los autores, ¿no? Otros dicen hasta los 1000 kilómetros, pero hay otros que dicen hasta el sinfín del universo. Así que dependiendo de con quién hayas conversado, te va a decir hasta dónde llega la exósfera. En esta exósfera ya no hay gravedad, por eso cuando vemos que los astronautas están en su nave y llegan a la zona de la exósfera, ya empiezan a flotar dentro de la nave, o si el transbordador espacial está allí, pues van a estar flotando, ¿no? Dentro del transbordador. Ahí también en la exósfera se encuentran las ondas espaciales. Eso que vemos como una bolita con 4 antenitas, eso es una sonda espacial. Es como una especie de robotito que está viajando por todo el espacio y está tomando fotos de Marte, de Júpiter, todo ello, ¿no? Y está por mucho tiempo. Particularmente esa imagen es la imagen del Sputnik, ¿no? Una sonda espacial rusa. Miss, ¿y las estaciones espaciales a qué nivel se encuentran? La estación espacial está, ay, perdón. Aquí estaba la estación espacial. Estaba, aquí en la mesósfera, también tenemos en la exósfera. Dependiendo, pueden cambiar su ubicación. Podemos tener en la mesósfera, ¿dónde está? Ya lo perdí. Pero había una imagen donde estaba volando la estación espacial rusa. No tenemos, Perú no tiene, Estados Unidos no tiene, la primera estación espacial es también la rusa.
La Estación Espacial Rusa, la primera vez que se ubicó en la exósfera. A veces, en los últimos años, baja y eventualmente vuelve a su lugar que es en la exósfera, pero está bien cercana a la Tierra. Y cuando normalmente se van a la Estación Espacial Rusa, se quedan, pues el astronauta que está ahí no va a un día o 2 días, no se va a quedarse un año o medio año y está solito todo ese tiempo solo. Y desde ahí controla al Sputnik, que es esta sonda espacial que estamos viendo. Y va recepcionando esa información y la va transmitiendo a la Tierra. Aquí vamos a ver ahora cómo es que el hombre está afectando a la atmósfera. Uno de los primeros problemas que fue detectado de cómo el hombre está afectando a la atmósfera es la destrucción de la capa de ozono. Para entender la destrucción de la capa de ozono debemos entender cómo funciona el ozono y bueno, ya sabemos que el ozono está filtrando a los rayos ultravioleta B, a casi todos ellos no los deja pasar y a los ultravioleta A los deja pasar a la gran mayoría, ¿no? Que son los que nos calientan y ya. Ahora, el ozono es esta molécula, a ver, voy a poner puntero. El ozono es esta molécula que tiene 3 átomos de oxígeno, 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 3 oxígenos. Ahora, estos 3 átomos de oxígeno en toda esta capa de ozono, pues hay muchos de estos y ellos son los que no le dejan pasar a esta luz ultravioleta. ¿Qué pasa cuando la luz ultravioleta choca con el ozono? Se rompe el ozono, se separa un oxígeno del grupo de 2 y este oxígeno que se separa se une a otro y vuelve a formarse otro ozono. Simple, es así. Se unen, se separan, se unen, se separan. Pero nosotros, los humanos, hemos aprendido a producir ciertos contaminantes y esos contaminantes son los que dañan la capa de ozono y rompen y destruyen totalmente el ozono. Uno de los principales contaminantes se llama CFC y otro es el HFC. El CFC significa cloro, fluoro, carbono. Cloro, flúor, carbono. ¿Ya? Y el HFC es hidrógeno, flúor y carbono. Estos componentes son componentes de los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Por ejemplo, tú quieres hacerle el regalo de San Valentín a tu enamorado y no se te ocurrió mejor idea que regalarle un desodorante de aerosol, esos desodorantes que tú presionas aquí el botón y sale como un gas, ¿ya? Ese tipo de productos se llaman aerosoles. O de repente tu profesor te ha dicho que hagas un trabajo de arte y en lugar de agarrar una pintura y una brocha para que pintes, se te ocurre comprarte una pintura de aerosol. Algunos se compran esas pinturas de spray o llamados aerosoles, entonces presionan ahí o de repente en tu casa, en lugar de tener tu casa limpia con agüita y jabón y lejía tal vez, se te ocurre comprarte tu Poet en aerosol. Agarras tu Poet y todo huele rico, pero estás usando aerosol, ese tipo de productos. Entonces, lo que contienen estos envases son este gas llamado CFC, cloro, fluoro, carbono y HFC. ¿Te has dado cuenta que si alguna vez has usado uno de esos productos, te has echado a tu mano, por ejemplo, un desodorante o un perfume de estos, te pones y aparte de que se expande rápido, es frío. Lo sientes, uy, qué frío, dices, ¿no? ¿Por qué? Porque son esos, son compuestos, estos gases son refrigerantes, mantienen frío. También están presentes en los extintores, en pesticidas que contienen el bromuro de metilo. Todos estos gases se liberan y mira lo que hacen. Acá está el CFC, el clorofluorocarbono. Cuando este CFC llega a la atmósfera, el carbono, llega a la capa de ozono, el carbono es de sus componentes, el carbono es inestable y se puede separar
de este carbono se separa un cloro. Ahí está el cloro. Este cloro que se separa va directo, ataca a un ozono, choca con el ozono. Y al chocar con el ozono, ese cloro hace que el ozono se rompa. Aquí ves, se ha roto. Y el cloro se une a un oxígeno, forma óxido de cloro. Pero ya al hacer esto, ya no hay ozono, ya no tenemos ozono, porque para que sea ozono son 3 oxígenos juntos. Pero ese oxígeno ya no puede unirse a esos 2 otros oxígenos porque simplemente el cloro se lo está impidiendo. Y de esa manera se destruye la capa de ozono. ¿Me entienden? Ahora, este ozono por sí solo no podría existir aquí abajo. Han habido ideas de, por ejemplo, crear máquinas aquí en la Tierra, máquinas que fabriquen ozono y este ozono lanzarlo al espacio. Pero en la cantidad de ozono que existe en esta zona es bien elevada. Además, el ozono es un gas venenoso. Nosotros no podemos respirar ozono porque inmediatamente acabaría con nuestra vida. Por ese motivo, en algunos lugares se está empleando el ozono, pero obviamente con máquinas que producen pequeña cantidad de ozono, se usa el ozono como un desinfectante, ¿no? Se ozoniza, por eso dicen, por ejemplo, agua ozonizada. No sé si han escuchado hablar del agua ozonizada. Es agua a la que se le ha hecho pasar por ozono, por el gas ozono, de tal manera que este gas, como es un veneno tan potente, haya matado todo microbio, ¿no? Cualquier microorganismo, bacteria que pueda estar ahí, lo mata. Pero lógicamente no va a matar a los virus, porque ya sabes que no tienen las características de un ser vivo, no le afecta, pero sí a las bacterias. Igual, ¿no? Se puede descontaminar carnes o algún otro producto. También en algunas empresas se usa el ozono para desinfectar, matar microbios. Pero producir a escala, como se había pensado en un momento para restaurar la capa de ozono, no se ha visto que sea posible por la alta toxicidad que tiene y por la gran cantidad de ozono que se tendría que fabricar para llevar hasta esa zona tan elevada. Otra forma de contaminar la atmósfera es a través del efecto invernadero. Te cuento que el efecto invernadero, existe un efecto invernadero natural a través de los gases invernaderos. Normalmente cuando nosotros respiramos, botamos un gas llamado CO2. Aquí está el CO2, este es. También, cuando los animales eliminan sus heces, sus deposiciones, estas huelen feo, apestan porque liberan otro gas llamado metano. Entonces, son 2 gases que naturalmente nosotros vamos a eliminar, el CO2 y el metano. Este CO2 y metano durante muchos años se ha ido acumulando en la atmósfera. Y al acumularse en la atmósfera, estos gases, que se llaman gases de efecto invernadero, han formado una capa, y esta capa de gases de CO2 y metano hacen lo siguiente. Permiten que la luz solar pase a la Tierra, llega a la Tierra. Y luego el calor, al momento, la luz solar y el calor, toda esa radiación llega a la Tierra, choca con la corteza terrestre y de la corteza rebota. Y al rebotar, una cantidad de este calor sale al espacio junto con un poco de estos gases, ¿ya? Pero una pequeña cantidad de calor se queda en la Tierra. Esa pequeña cantidad de calor que se queda es suficiente para mantener la temperatura de la Tierra estable. Si no hubiera esto, pues el planeta Tierra sería un planeta congelado, como el Polo Norte todo el tiempo, incluso peor. Pero, ¿qué ha pasado? En los últimos años, la actividad humana ha aumentado la cantidad de estos gases de efecto invernadero. Nosotros, pues, no solamente botamos CO2 al respirar ahora, sino que botamos CO2 con todos los humos que se produce cuando quemas
la leña para cocinar con tu cocinita de leña, cuando subes a un carro, el carro bota ese humo CO2, también bota CO, que es monóxido de carbono. Las industrias también botan esos gases cada vez que se usa cualquier tipo de máquina, cuando prendes incluso un foco, están dándose liberaciones de estos gases. Dejas conectado el cargador de tu celular, cosas así, se están liberando estos gases. El óxido de nitrógeno, el NO o simplemente NO, se bota cuando, por ejemplo, hay un incendio forestal en elevadas temperaturas, además de liberarse CO2 y metano, también se bota NO. Y estos gases son gases terribles del efecto invernadero, pero ten en cuenta que el más abundante de estos gases es el CO2. ¿Qué es lo que hace? La luz solar entra a la Tierra con calor, rebota y quiere salir, pero al momento de querer salir no puede porque la gruesa capa de gases de efecto invernadero no los deja y el calor se va quedando. Entonces, esto está haciendo que la temperatura de la Tierra aumente muchísimo y al aumentar muchísimo, pues está ocasionando el famoso cambio climático. Así que esto es el efecto invernadero aumentado, incrementado por el hombre. ¿Es bueno el efecto invernadero natural? Sí. El incrementado por el hombre después de la revolución industrial que ha ido en aumento muy acelerado, esto no es bueno. Entonces las acciones que debemos hacer son aquellas que contribuyan a reducir la cantidad de CO2. Y una de esas acciones vamos a ver más adelante con las plantas, porque recuerda que las plantas son los principales organismos que se alimentan de CO2. Uno sería reducir la cantidad de CO2 que eliminamos y número dos sería poner más plantas en el planeta para que nos ayuden también a sacar el CO2 que ya hemos botado y por otra parte nosotros dejar de producir tanto. Así que quemar menos. Ahora por fiestas de Navidad y de Año Nuevo han quemado tantos fuegos artificiales que han botado muchos de estos gases en gran cantidad. Así que ya veremos las consecuencias en un tiempo. Aquí tenemos un video de Ursi y Magnolit. Espero que les guste. Ursi y Magnolit, exploradores de otro mundo. Viviendo en la Tierra, había aprendido que todo acto aquí tiene consecuencias. ¡Esperen! La verdadera causa de este desastre comenzó mucho antes de que el sol saliera esa mañana. Antes de que nos mudáramos a la Antártida, vivimos mucho tiempo en la ciudad. Y una mañana notamos que el aire estaba muy extraño. Como siempre, MagnoGeek comenzó a analizar la situación, detectando que había mucha contaminación, pero de forma especial había exceso de GEI. ¡Santo meteoro! ¿Y eso qué es? Me pregunté. Entonces, MagnoGeek me explicó que los GEI son los gases del efecto invernadero. Como no estaba entendiendo nada, MagnoGeek tuvo que utilizar medidas drásticas. Esa es la atmósfera de la Tierra. La atmósfera tiene la misión de protegernos de los rayos del sol para que ingrese la cantidad de calor suficiente y el exceso vuelva a salir. Pero los gases del efecto invernadero lo estropean todo. Retienen los rayos del sol y no permiten que el exceso de calor salga de la Tierra. Y ahí estaba la causa que les decía al inicio. Debido a que el calor de la Tierra no podía liberarse tan fácilmente, el sol de esa mañana parecía calentar más que otras veces.
provocando el efecto que ya saben. ¡Una avalancha! Bueno, espero que les haya gustado la sencilla explicación que nos dan Urs y Magno-Geek en cuanto a los efectos que podemos sufrir a causa del efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero calienta más el planeta y el calentarse más el planeta está ocasionando que lugares como los polos, los nevados eternos que tenemos aquí en Perú, como el Huascarán, Yerupajá y otros nevados, empiecen a derretirse. Y de esa manera vayamos perdiendo nuestras reservas de agua dulce, porque son las que tenemos. Otra de las acciones muy negativas que tenemos para contaminar la atmósfera es la lluvia ácida. Aquí vamos a ver cómo es que se forma la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma cuando nosotros producimos gases como por ejemplo el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre, puede ser también el CO2 y el CO, que es monóxido de carbono, en fin, cualquier tipo de gases. Estos gases se producen cuando quemas basura, quemas leña, quemas papel, quemas plástico, quemas fuegos artificiales, ¿no? El óxido de azufre, en casi todos los fuegos artificiales lo vamos a encontrar. Y estos fuegos artificiales, todos estos emiten unos gases. Estos gases, por ser livianos, suben a partes altas de la atmósfera y chocan con las nubes. Las nubes están formadas por vapor de agua, en otras palabras, agua. Y cuando un óxido reacciona con el agua, lo siguiente que se forma es un ácido. Químicamente sucede de la siguiente manera. Lo voy a dibujar. El óxido de azufre, que sería SO2, reacciona con el agua, que es H2O. Es el agua. Y lo que sucede es que al reaccionar el óxido de azufre con el agua, lo que se forma es un ácido, H2S de azufre y O de oxígeno, 3, porque hay 3 oxígenos, un oxígeno del agua más 2 oxígenos del óxido, 3. Ya está. Esto es un ácido, se llama ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico está cayendo junto con la lluvia. Entonces, una lluvia ácida. Cuando esta lluvia, que es ácida, toca la piel, o toca las construcciones, toca las plantas, toca el suelo, los animales, va a ocasionar efectos adversos, como lesiones en la piel, lesiones en los ojos, en los peces, en las plantas. Y uno diría, pero no siento la lluvia que me haga daño. De repente no lo sientes porque ten en cuenta que nosotros cambiamos nuestra piel a diario. Nuestras células de la piel son recambiadas, pero los efectos de la lluvia ácida vamos a verla más adelante, ¿no? Luego de unos años vas a notar que tu piel está mucho más envejecida, llena de arrugas. Tienes una carita de 20, tienes 20 años de repente, pero tu carita es de una persona de 30 o de más. Entonces, son parte de los efectos de esta lluvia ácida. Para que entiendas qué tan peligrosa es, aquí te muestro estas estatuas. Son estatuas, esta por ejemplo es la estatua de una virgen en Roma, y esta estatua está hecha de una de las piedras más duras y más resistentes, que es el mármol. Pero el mármol, al ser atacado por la lluvia ácida, se va a ver que empieza a corroerse y se ve totalmente desgastado. Es como que alguien hubiera ido y le hubiera echado algún ácido, alguna sustancia para dañar la estatua. Vemos aquí otra imagen. Esta era una estatua de un ángel, la cabeza de un ángel cantando. Pero apenas se puede notar que alguna vez haya sido un ángel, totalmente corroído el mármol. Aquí vemos otra estatua, esta es de Benjamin Franklin.
No es tan antigua como esas otras estatuas, pero miren lo que ha pasado, ¿no? Está totalmente corroída por la lluvia ácida. Aquí, por ejemplo, pueden observar la estatua de esta Virgen. Y mira cómo era hace unos 40 años que se tomó esta fotografía. Obviamente nueva era mucho mejor. Y ahora, ¿cómo está? Esto es en Alemania. Y aquí otra estatua, esta es de un ángel, también totalmente destruido. Totalmente destruido. Y es mármol, ¿no? Uno dice, si es mármol, una piedra tan resistente y ha sido afectada por este ácido, ¿cuánto más daño puede estar haciéndonos a nosotros? Entonces, de eso trata esta clase, de conocer cómo está formada la atmósfera y de sensibilizarnos por los daños que nos puede hacer. El día de hoy hemos visto la parte teórica. Mañana vamos a experimentar con lluvia ácida y otros productos más. ¿Ya? Entonces, nos vemos mañana, queridos.